se presenta ante una señora que sospecha, tiene la sospeita de que no es una menina. Para comprobarlo, la señora le arroja un ovillo, ¿cómo se dice ovillo? De lana, una madeja. Un sumazo, ¿no? De lana. Sí, para ver si sabe tejer. Y Tom, para atrapar esa lana, cierra las piernas. Y ahí la mujer se da cuenta de que es un varón. Porque dice, las meninas no cierran las piernas para atrapar un objeto, las abren para que el objeto caiga sobre la saya. Entonces, el varón, como no tiene saya, cierra las piernas para atrapalhar entre as pernas. Mas a menina, como tem uma saia, abre as pernas para que o objeto caiga na saia. Tomo este ejemplo porque muestra hasta qué punto aún un acto reflejo inconsciente está marcado por la cultura. Las meninas del sur de Estados Unidos en el siglo XIX nunca usaban pantalones, siempre usaban saya y por lo tanto su reflejo estaba vinculado con su forma de vestirse. Si esto ocurre con un acto que ni siquiera pasa por la conciencia, es un acto no voluntario prácticamente, espontáneo o supuestamente espontáneo, cuanto más aquellas cosas que pasan por la corteza cerebral, cuanto más las que habitan nuestro consciente y nuestro ser consciente, las que se producen en nuestro proceso de socialización e inculturación. Pierre Bourdieu, un reconocido sociólogo francés, realizado profundos estudios sobre el tema cultural y utiliza la palabra latina habitus para indicar los aprendizajes y actitudes que nos son incorporadas en nuestro proceso de socialización y que llegan a formar un estrato subconsciente que gobierna muchos de nuestros pensamientos y actos. Los hábitos, como él llama a estas actitudes inconscientes, son incorporados no por un proceso educativo consciente, sino a través del cuerpo, de las formas y modos en que nuestro entorno cultural nos muestra en la práctica ciertas conductas, miradas o comprensiones. Hay cosas que no se enseñan, pero se aprenden. Esto que aprendemos sin que nadie nos enseñe es lo que él va a llamar hábitos. Por ejemplo, la distancia que debe mediar entre dos personas conversando no está escrita en ninguna regla. Cuando dos personas, como dice, están conversando, ¿sí? Conversando, hay como una distancia que establece cada cultura. Si alguien se nos acerca más de esa distancia, nos crea incomodidad. La persona que para hablar se pone bien pegada a nosotros nos crea cierta incomodidad.
A su vez, si alguien se para más lejos, es cerca experto, ¿no? Cerca experto, distante, sí. Más distante. Más distante, nos preguntamos qué pasa que no se acerca, que no ve más experto. Cada cultura tiene, así lo ha estudiado Bourdieu, como una distancia apropiada para una conversación. Y entonces, por ejemplo, en las culturas orientales, esa distancia es mayor. Y esto no se aprende, no hay ninguna regla, no hay ningún motivo social objetivo que diga que una persona para hablar con otra tiene que estar a 50 centímetros, a 75 o a 1 metro. Pero nuestro cuerpo ya aprendió en cada cultura cuál es la distancia socialmente aceptada para mantener una conversación. El saludo, los contactos corporales permitidos y prohibidos en cada cultura y según las circunstancias, los modos y modales en la alimentación y muchas otras cosas que hacemos cotidianamente sin detenernos a pensar cómo realizarlos, qué conductas son esperables, constituyen nuestros hábitos. En Buenos Aires es normal que dos personas que se conocen, dos varones que se conocen, se saluden con un beso. Si uno intenta hacer eso en Corea, va preso. Pero en el Chaco son 2 besos. Otra provincia. Entonces, si uno saluda a alguien con un beso, inmediatamente le pone el otro lado de la cara. ¿Dónde está escrito? Pero puede llegar a ser ofensivo si uno no cumple con la regla o cumple con una regla de otra cultura. En nuestra costumbre, nosotros para saludarnos nos abrazamos, golpeamos la espalda. Si uno toca la espalda en la cultura com, significa que va a traicionar. Uno no tiene nunca que tocar o palmear la espalda de un indio com, porque reacciona como una señal de enemistad, cuando para nosotros es una señal de amistad. Estos hábitos están marcados no solo por la cultura general de la que participamos, la lengua, las condiciones geográficas, las condiciones alimenticias, sino también por la pertenencia de clase, los vínculos generacionales y el entorno ambiental. La forma de saludarse de los jóvenes no es la misma que la que teníamos los mayores. En ciertas clases sociales hay formas de relacionamiento que no existen en otras clases sociales. Aunque ambos se críen en un ambiente rural, no será la misma la socialización del hijo del facendeiro que la del hijo del peón. No poseerán el mismo capital cultural, que es como llama Bourdieu a la cantidad de información y formación que nos constituye. No tendrán las mismas expectativas de vida. A su vez, ambos se diferenciarán de otros de su misma clase criados en la ciudad, porque las costumbres urbanas no son iguales a las rurales.
El hijo de un facendeiro criado no ámbito rural não é o mismo que o filho de un comerciante criado en la ciudad, y aunque tuvieran la misma cantidad de dinero y pertenezcan económicamente a la misma clase social. El filho de un peón de campo, de un peón rural, no tem os mismos hábitos que o filho de un habitante de favela, aunque pertenezcan a la misma clase social desde el punto de vista económico. Los hábitos se forman en virtud de la clase social, del ámbito, del logo donde a gente se forma. Estos hábitos son naturalizaciones de la cultura, es decir, que si bien son construcciones propias de cada cultura, los sujetos las perciben como naturales, porque han crecido en ella y han modelado sus conductas. Parece ser una conducta espontánea, natural. Es natural que reaccione de esta manera, pero no es natural, es aprendida. Podríamos decir que son actitudes espontáneas, pero en realidad no lo son. Las apreciaciones estéticas, qué es lo bello y qué es lo feo, las valoraciones corporales, las habilidades físicas, son parte de estos hábitos naturalizados que llegan a formar hasta nuestro propio cuerpo. El aparato de fonación se acomoda a la lengua y acento regional. Acento es sotaque, ¿no? Por eso resulta tan difícil, aunque uno aprenda una lengua, a pronunciar como lo hace el hablante nativo. Porque el hablante nativo ya ha aprendido a poner la boca, los labios, la lengua, a usar los músculos de la garganta de una determinada forma. Y en otra lengua se usan de otra forma. De tal manera que ya la persona adulta ya no puede entrenar la musculatura de fonación de una forma distinta, porque ya fue formada para cierta manera de hablar, para cierta manera de emitir sonidos. Yo he trabajado, como alguna vez conté, con la lengua com. Tuve que aprender. Y no lo sé hacer porque mi aparato de fonación no está preparado para señalar que hay com y com. Es decir, lo que para nosotros es la misma letra, el mismo sonido, para la lengua com son 3 sonidos claramente distintos. Y el hablante com lo distingue naturalmente, o aparentemente en forma natural. Yo tengo que hacer un esfuerzo para distinguirlos, y aún distinguiéndolos no logro pronunciarlo de la misma manera que lo hacen ellos. En América Latina es normal que un niño de 5 años ya tenga habilidades motrices con sus piernas que no las tendrá un niño norteamericano. El fútbol, incorporado a nuestra cultura, será responsable. Las expectativas de los padres atenderán cuidadosamente el grado de destreza que desarrolle y pondrán en ello alguna de sus esperanzas. En cuanto sepa caminar, o aún antes,
tendrá una bola delante de los pies. Uno ve, la madre o el padre, el niño no sabe aún caminar, lo tiene de las manos, pero ya puso una bola delante y va puxando a bola. No sabe caminar ainda, mas ya sabe puxar a bola. Esto no es así en otras culturas. De manera que estos hábitos forman un conjunto de formas, actitudes, apreciaciones, a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Bourdieu los llama como estructuras estructuradas, estructurantes. Parece un giro de la lengua, pero él señala, son estructuras, son formas fijas, que han sido estructuradas a lo largo de siglos de cultura. No son formas que se improvisan, son formas que se han ido creando a lo largo de siglos de cultura, que vienen de la experiencia social que las ha establecido, pero a su vez serán estructurantes, es decir, les permiten organizar sus experiencias y saberes, le dan los moldes mentales y las actitudes mediante las cuales se ubica en el mundo, a través de los cuales actuará y pensará. Son estructuradas porque vienen ya fijas, pero son estructurantes porque cuando yo piense mi mundo, mi realidad, cuando yo me vaya estructurando en mi personalidad, esas estructuras me estarán formando. Me van a dar cuenta de qué mundo estoy viviendo. Serán estas estructuras las que le permitirán aceptar o rechazar lo nuevo, pero a su vez serán desafiadas por otras experiencias, por el encuentro con otros hábitos y cosmovisiones. La religión se ubica en esta línea. En un artículo que se llama Génesis y estructura del campo religioso, Bourdieu estudia efectivamente cómo las estructuras religiosas nos van formando una imagen del mundo, van creando una actitud frente al mundo. La religión se ubica en esta línea, es generadora de hábitos, naturaliza ciertas conductas que llamamos rituales. Toda religión tiene rituales. Y esos rituales nos van informando acerca del mundo del cual participamos. Es una realidad estructurada a partir de sus mitos, doctrinas, dogmas, cosmovisión, y a la vez es estructurante de la comprensión y autocomprensión del sujeto social. Esto es lo que conforma la idea de una religión del pueblo, una cierta identidad entre religión y cultura, que en algunos casos se vuelve incluso una demanda legal. Yo señalaba esta mañana, ¿cómo se llama este estado en el cual vivimos? Acá, Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo es el vocabulario religioso de una religión. Para el cristiano, Espíritu Santo quiere decir una cosa. Para el islamita, no dice lo mismo. Para el descendiente de los pueblos nativos, no dice lo mismo. Sin embargo, la imposición legal
establece para este Estado el nombre que es propio de una doctrina religiosa de una religión. Pero todos aceptamos naturalmente que se llame Estado de Espíritu Santo. Y al hacerlo, estamos diciendo cuál ha sido la religión dominante, la que ha tenido el poder de nombrar en esta cultura. Porque no se llama Estado de Mahoma, ni se llama Estado de Viracocha. ¿Por qué? Porque no fueron ni los islamitas ni las tribus que primero habitaron esta tierra las que le dieron el nombre que hoy lleva. Fue una imposición de una religión. Por otro lado, si uno vive en un país donde el Islam es religión oficial, a las 5 de la tarde todo se suspende por media hora para hacer la oración. Sea uno o no sea islámico. Eso es lo de menos. El hábitus adquiere forma legal. La visión religiosa se impone sobre el conjunto de la sociedad como una forma de su organización. Es decir, la cultura, los hábitos pueden conformarse como un espacio de captura del sujeto. El sujeto queda atrapado en la red de su cultura. Al ser estructurantes, moldearán también nuestros deseos, como habíamos hablado ayer. En ese sentido, los hábitos intervienen en la formulación del deseo de una forma más sutil, pues nos cuesta reconocerlos como tales. Nos moldean el deseo sin que nos demos cuenta de cómo esas visiones éticas, estéticas, prácticas han intervenido en nuestra psiquis. El modelo ideal de varón, de mujer, incluso físico, cambia en distintas culturas. Y nuestro deseo va cambiando según lo impone la moda cultural. Pero además aparecen otros factores explícitos que se apoyan en ese sustrato subconsciente. Son los factores ideológicos y las prácticas sociales aprobadas o sancionadas, sea social o incluso legalmente. Las ideologías también se nutren de los hábitos. También la configuración política acepta o rechaza ciertas cosas de acuerdo a hábitos. Hay hábitos democráticos y hay hábitos tiránicos. Y hay pueblos que aceptan una forma de gobierno simplemente porque está en su constitución cultural. Voy a dar un ejemplo polémico si quieren, pero en América Latina, en la historia de América Latina, nunca se han conformado los partidos políticos al modo europeo. Siempre nuestros partidos políticos hacen referencia a una persona, más que a una ideología. Entonces, ¿hablamos de varguismo o de peronismo?
¿Por qué? Porque la referencia a la persona es más significativa que la referencia al ideario político. En todo caso, la referencia al ideario político se hace a través de la persona que lo encarna. Por eso se imponen sistemas presidencialistas y nunca podremos tener democracias parlamentarias mientras tengamos esta cultura, porque la democracia parlamentaria se basa sobre un sistema de partidos, mientras que el sistema presidencialista se basa sobre la preeminencia de la persona carismática. Y cuando no aparece un líder carismático, se genera un vacío político. Estos son hábitos culturales que intervienen incluso en la formación ideológica y política. Los factores ideológicos y las prácticas sociales aprobadas o sancionadas, sea social o incluso legalmente, se forman en los hábitos. También los prejuicios, las conductas y discriminaciones de género, la formulación de metas sociales y expectativas económicas, los modos de la gestión política, también se incorporan en las formas de captura del sujeto. Sería imposible enumerar en este momento todas estas formas, pero para poner un ejemplo actual, podemos apreciar claramente cómo influye en la cultura la etapa de capitalismo de consumo que estamos viviendo. Es uno de los mecanismos más claros de captura del deseo. Es más, lleva a la formulación de deseos cuyo fin es quedar insatisfechos, porque el consumismo necesita que el sujeto nunca quede satisfecho para que luego siga consumiendo. A persona satisfeita não quer mais, mas o consumo necessita que a gente siga consumindo. E embora nunca deve estar totalmente satisfeito, é necessário criar um novo desejo antes de que o desejo anterior seja satisfeito. Eu compro um teléfono celular. En el momento que lo compré, ese teléfono ya es viejo. Porque en el momento que lo compré, ya sé que dentro de un mes va a haber un nuevo modelo que va a traer más juegos, WhatsApp, qué sé yo qué, y cuántas otras cosas más. Entonces, el sistema de publicidad va generando un deseo para no ser satisfecho, un ansia, que todo viene con fecha de vencimiento. ¿Cómo dices? Data de caducação ou de vencimento. Data de caducação, data de vencimiento. Yo compro una computadora, la más nueva. Ya sé que dentro de 3 años no me va a servir. Es más, la fábrica que hace esa computadora va a dejar de producir los repuestos. ¿Repuestos dice? Las peças de reposição. Sí, piezas de reposición para esa computadora, para obligarme
a que ante la primer falencia yo ya no pueda arreglar la computadora, tenga que descartar y comprar una nueva. Yo compré una computadora hace 4 años. 4 años. Hace 4 años compré una computadora. Los programas con los cuales trabajo se van renovando. Cada vez requieren más memoria. Cuando le pedí al técnico que me vendió la computadora que le agregue más memoria, me dijo, ya no se fabrica más memoria para esa computadora. Tuve que botar la computadora y comprar una nueva. Aunque esa computadora era buenísima y todavía me servía. Pero tuve que botar fuera. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo, el capitalismo de consumo, no puede parar de producir nuevas computadoras. Y si yo tengo mi computadora hace 4 años y la puedo renovar, dejaré de comprar una nueva computadora y el capitalista dejará de ganar dinero. Y no porque a Bill Gates le falte dinero, sino porque la dinámica cultural genera una cultura que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó estar de compras, vivir en el shopping. Yo llego a mi casa, prendo la televisión y en ese mismo momento estoy de nuevo en el shopping, porque a cada rato me están diciendo, compre esto, compre aquello. Cada momento. Cada momento. No, rato es otra cosa, ya sé. También, sí, también lo hay. Hay cada rato en la televisión. Sí. A cada momento me están diciendo, compre esto, compre aquello, esto é melhor que aquilo que você já tem. Isto que você já tem é velho. Necessita uno novo. Mas como sabe você que eu necessito uno novo? Porque eu necessito que você necesite uno novo. Esto produjo un mecanismo en el cual se ha reemplazado la necesidad por el deseo. Uno no compra algo porque lo necesita, sino porque lo desea. Y el deseo ha sido culturalmente impuesto. Estas formas culturales impuestas, esa cautividad del sujeto individual y social, configuran incluso la espiritualidad humana. Véase si no lo que significa la teología de la prosperidad. La bendición es tener siempre más, tener siempre mejor. La teología de la prosperidad es la espiritualidad del capitalismo de consumo. Es la forma teológica del capitalismo de consumo. Opera sobre el mismo mecanismo, generar un deseo de tener más. La realidad del otro se expresa como un concurrente de ese tener. A lo sumo es puesto como ejemplo para despertar el deseo del otro como deseo de la carne, lo que explicábamos en nuestra palestra de ayer. El otro es descartable como hermano o como hermana. Recuerdo haber participado en un culto donde el pregador nos invitaba: cierre los olhos,
olvídese de todo lo que lo rodean. Usted está solo, a solas con Dios. No piense en los demás. Eleve su alma a Dios y solo a Dios. Es algo que seguramente muchos hemos escuchado e incluso hemos dicho. ¿Cuánto de esto no es simplemente predicar el individualismo que está en nuestra cultura? Olvídese del hermano. ¿Cuánto de esto nos es inspirado por la palabra de Dios y cuánto en realidad por el individualismo y la religiosidad de mercado que hoy dominan? Desde nuestro lugar de lectores de la Biblia podemos ver el producto de las diversas cautividades que sufrió Israel y cómo influyeron en la configuración religiosa, en lo que hoy llamaríamos la espiritualidad. Cautividad en Egipto, en Asiria, en Babilonia. Distintas cautividades que fue pasando el pueblo de Israel y que dan cuenta de un estado de exilio. Cada una de esas cautividades influyó en su manera de entender la fe. Sin pretender ahora hacer un análisis de cada uno de estos momentos, tomemos uno como ejemplo, el de los dos retornos. El retorno de Egipto por un lado y el retorno de Babilonia por el otro. Es interesante poner en contraposición el texto de Números 12, que habla de un episodio en el retorno de Egipto a la tierra prometida, y el otro en Nehemías 13, que nos habla del viaje desde Babilonia a Jerusalén y la repoblación de Jerusalén. Al salir de Egipto hacia la tierra prometida, se produce un episodio en el cual Aarón y Miriam murmuran contra Moisés por haber tomado por esposa a una mujer extranjera, cusita, que en el lenguaje bíblico sería alguien de África. O sea que Moisés tenía un matrimonio interracial, diríamos hoy. Esto les da ocasión para mostrar su deseo de ser ellos también interlocutores de Dios. Dicen, mire, se casó con una mujer extranjera, entonces somos nosotros los que tenemos ahora que hablar, porque él está casado con una mujer extranjera. Frente a esto, Yahvé muestra su enojo, defiende a Moisés y castiga a los hermanos, aunque luego Moisés va a interceder por ellos. El haberse casado con una mujer extranjera y tener hijos con ella no fue visto como un pecado ni una afrenta, aunque sí lo sería si ello lo llevaba a adorar otros dioses. En el caso de Salomón es condenado porque Salomón trae otros dioses, pero Moisés, casándose con una extranjera, se revela fiel a Yahvé. Pero al retornar del exilio en Babilonia, Nehemías somete a castigo y tortura a quienes tomaron mujeres extranjeras. Obliga a expulsarlas a ellas y a los hijos nacidos de esos matrimonios. El mismo Nehemías no señala que el problema sea la adoración de otros dioses. Incluso expulsa a un sacerdote del templo. El móvil no es la pureza del culto, sino la pureza racial. Si Moisés hubiera regresado del exilio con Nehemías,
hubiera sido azotado. Las circunstancias, las influencias culturales, las formas de ejercicio del poder generaron una ética distinta, otra comprensión de la religiosidad y del pueblo. No hay forma de salvar a Nehemías de este pecado. Este episodio es importante porque está al origen de la construcción del templo samaritano. La división con los samaritanos se produce por esto. Y de todas las consecuencias que ello tendrá para la historia de Israel y del judaísmo hasta el día de hoy. Los conflictos entre Israel y Palestina ya tienen una raíz histórica en este conflicto, en tiempos de Nehemías. La imposibilidad que establece Nehemías de que los dos pueblos convivan y se integren. Generó una espiritualidad de la pureza, de la observancia legal, una exigencia de disciplina ritual y una práctica de endogamia que darán lugar al fariseísmo. Una espiritualidad que en algunos casos podemos ver repetida con sus diferencias en la dogmática, pero no en la práctica, en algunos grupos e iglesias cristianas. Hay iglesias que son igualmente legalistas, igualmente endogámicas, igualmente adoradoras de la pureza, sea doctrinal, racial, la que fuere, ¿no es cierto? Lo mismo que lo era el fariseísmo para el judaísmo. Jesús, como veremos, propone una ética de la justicia y del don, en contra de una ética de la pureza. Mas buscar primero o reino de Deus e sua justiça, e todas esas coisas vos serán acrescentadas. El reino de Dios y su justicia, no el reino de Dios y su pureza. No siempre uno puede ser justo si trata de ser puro. Y para ser justo, muchas veces hay que ser impuro. El encuentro con la mujer samaritana en Juan 4 señala justamente esa diferencia. No importa si se adora en el Tabor o en Sión, mas ahora ven e agora en que os verdadeiros adoradores adorarán o Pai en espírito e en verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem en espírito y en verdad. Hay una espiritualidad que queda cautiva de la cultura, que obedece a las prácticas y hábitos impuestos desde las tradiciones y el poder, desde el prejuicio y el temor, que es lo que hizo Nehemías. Por otro lado, hay una espiritualidad que cree poder evitar todo vínculo cultural, que pretende elevarse a un imposible estado de pureza, y al hacerlo no hace sino reforzar sus propios prejuicios, su etnocentrismo, un individualismo que niega la presencia y verdad del prójimo. ¿Cuánta de nuestra espiritualidad refuerza, justifica, afirma hábitos culturales vinculados con prejuicio de clase, mirada sobre el mundo, realidad económica o discernimiento político? ¿Cuánto, por el contrario, nos permite hacer una crítica que tome distancia de esos hábitos? El ser humano es un ser exiliado. Su exilio es su cautividad.
como lo universaliza la historia de Israel. Entiendo la experiencia de Israel como arquetipo. Podemos decir que esta situación de exilio le ayuda a entender el exilio permanente que el ser humano experimenta desde su exilio del paraíso. La situación de extrañamiento de la naturaleza, de distancia con la naturaleza, en el que se construye la subjetividad humana, genera la añoranza de lo imposible. El ser humano sabe que de alguna manera es exterior a su propio ser. Se sabe ambiguo y frágil. Los intentos psicológicos, antropológicos y políticos por superar desde uno mismo esa ambigüedad, por generar el superhombre, por establecer la cultura superior, por generar pureza, ha llevado a las peores guerras y masacres, a los más dramáticos genocidios. Siempre que se intentó la perfección, se terminó matando a la mayoría, porque la mayoría somos imperfectos. Por supuesto, los que matan son más imperfectos todavía. La búsqueda de encontrarse a sí mismo será imposible si no aceptamos que vivimos siempre entre el exilio y el retorno. Esta imagen de Israel que vive entre el exilio y el retorno, que toda su historia está construida entre exilios y retornos, nos ayuda a entender la ambigüedad de las múltiples culturas que son a la vez cautiverio y camino de liberación. La palabra del profeta Isaías en esa mitad del camino, cuando ya el exilio en Babilonia se va concluyendo y está la posibilidad del retorno, pero ese camino debe pasar nuevamente por el desierto. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Esa es la espiritualidad que hoy necesitamos, una espiritualidad capaz de anunciar esperanza, de anunciar caminos de liberación en tiempos de cautiverio del deseo, de captura del sujeto. Cuando Jesús habla del Espíritu, no piensa en un ensimismamiento o en una elevación espiritual. Lo percibe como un compromiso, como un envío. Tiene una dimensión misionera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. No dice me ha exaltado, me ha elevado, me ha llevado a otro plano de vida humana. Dice, no, me ha enviado. ¿A quiénes? A los que están en el plano más necesitado, a los pobres, a los enfermos, a los cautivos. En Jesús ese envío tiene un sentido particular: anunciar el Evangelio a los pobres, sanar, liberar, es decir, construir el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es siempre más amplio que la iglesia. Nosotros acostumbramos a decir como que povo de Deus e igreja son la misma cosa. No son la misma cosa, no. El pueblo de Dios es siempre más grande que la iglesia, que cualquier iglesia y que todas las iglesias. Porque la extensión del pueblo de Dios ten a vontade de incluir a toda a humanidade. Não é um projeto de exclusão, mas de inclusão.
A igreja non sempre. Los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12 y 13, son dados a la iglesia, pero con el fin de poder cumplir con su misión. Y acá hago una salvedad. Cuando nosotros hablamos de los dones del Espíritu, en 1 Corintios, siempre señalamos el capítulo 12. Pero igualmente importante es el capítulo 13. Porque el capítulo 13 también comienza, dice, pero hay un don mayor. Les voy a mostrar un don mayor. Cuando habla del amor, el himno al amor del capítulo 13 está en la lista de los dones que da el Señor. Por eso luego continúa el capítulo 14, que seguirá discutiendo cuáles de estos dones es el mayor. Porque Él ha dicho, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor es el amor. Y todos los otros dones de profecía, de lengua, de sanidad y demás deben someterse al don mayor, que es el don del amor. La presencia del Espíritu puede ser puerta de entrada a nuevas experiencias, proveer otro lugar desde donde pensar y nombrar la realidad. Ese es el desafío que llamamos conversión, metanoia, ir más allá de la propia mente. Eso es lo que significa estrictamente metanoia. En no vos conforméis con este mundo, dice Pablo. Si estuviera hoy diría, no os conforméis con un capitalismo de consumo, mas transformai vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentéis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. La instrucción de Jesús en el libro de Actos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, pone en estrecha relación espíritu y testimonio. El espíritu no es dado en primer lugar para darse al creyente ni para edificar la iglesia. Esas son virtudes derivadas del objeto primero, dar testimonio. Recibirán testigo, el espíritu, me serán testimonias en Jerusalén, en Judea, en Samaria. No recibirán el Espíritu para construir la iglesia. No recibirán el Espíritu para ninguna otra cosa, sino para ser testimonias, para comunicar a otros. De hecho, al recibir el Espíritu, lo primero que hacen los apóstoles es proclamar, y se produce la primera predicación cristiana pública después de la Pascua. La certidumbre del creyente y la presencia de la iglesia son instrumentos del Espíritu para que el Evangelio sea anunciado y vivido. La iglesia no es un fin en sí mismo. No se predica el Evangelio para que crezca la iglesia. Se predica el Evangelio para que sea conocida la promesa del reino de Dios. El Espíritu mismo es misionero y su acción se encuentra en el mundo y en la historia más allá de que sea nombrada por los cristianos. Las funciones del Paráclito en el discurso, ¿pronuncian así en portugués? Paráclito. Paráclito. En el discurso de despedida en el Evangelio de Juan, son dones necesarios para la tarea misionera que Jesús encomienda a sus discípulos. Acompaña, guía, recuerda,
da testimonio, convence, consola. En ese sentido, el Espíritu no solo envía a la misión, sino que además nos llama a la misión desde el escenario misionero, es decir, el mundo. El Espíritu de Dios obra en el mundo. No solamente está en la iglesia para botarnos fuera da igreja para ir para o mundo. Está no mundo e nos chama do mundo. Vem para aqui, tem uma missão para você. A minha missão não está na igreja, está no mundo. Solo quien por el Espíritu ama al mundo es capaz de escuchar esa voz, acreditar, para encontrar salvación para sí y para ese mundo desde el que lo llama el Espíritu de Dios. ¿Recuerdan el pasaje de João 3:16? Porque de tal manera amó Dios a la iglesia. No. De tal manera amó Dios al creyente. No. De tal manera amó Dios al mundo. Lo que mueve a Dios es el amor al mundo. Lo que mueve al creyente, guiado por el Espíritu, no puede ser un amor distinto del amor de Dios. Una espiritualidad que me aleja del mundo, que me enfrenta con el mundo, que me pone en enemistad con el mundo, me va a impedir misionar en ese mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Romanos 8, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8, debe leerse como la carta magna, como el gran tratado de la neumatología cristiana, o sea, de la doctrina del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu es descrita como opuesta a la vida en la carne, no en el cuerpo, como ha sido mal interpretado. Para Pablo, carne y cuerpo no son la misma cosa. La carne es una dimensión del cuerpo, pero no la única. Incluso en este capítulo 8, cuando habla del Espíritu, dice: y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. No dice la salvación de nuestras almas, dice la redención de nuestros cuerpos. La vida en el Espíritu es la fuerza que permite discernir el deseo que se nutre en el amor del que se manifiesta en la carne, el deseo de satisfacción egoísta inmediata. Justamente el deseo del consumo es el deseo de la satisfacción egoísta inmediata. Esto es lo que Pablo llama el deseo de la carne. La carne es el olvido del otro como prójimo, el deseo de poseerlo como cosa, como devorarlo. Incluso había una canción, no sé si se conoció tanto aquí en Brasil, de un conjunto español, Devórame otra vez. ¿No? Devórame otra vez. Cantaban dos lindas muchachas. Sí. Pero ¿qué es lo que hace? Transforma el deseo sexual en un deseo de devorar. No es una construcción conjunta. La seducción es el devorar al otro.
el poseer o ser poseído, y no el compartir. La vida en el Espíritu, por el contrario, se nutre de la esperanza, de un bien que se anhela como mutualidad y que sabe que no se puede conquistar sin el esfuerzo del amor. No dice, ámame otra vez, dice, devórame otra vez. La esperanza se nutre de un anhelo de mutualidad, de relación mutua, que sabe que no se puede conquistar sin el esfuerzo del amor. Pablo dirá que es la fuerza que permite sostenerse en la debilidad. Como señalábamos ayer, la debilidad es la condición del amor. Nadie es más vulnerable que el que ama. Por eso Jesús es extremadamente vulnerable, como lo muestra en la cruz. Es extremadamente vulnerable porque ama hasta el extremo. Él nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida en la cruz. Para el que ama, una palabra hiriente del amado lo destruye. Pero viene en su auxilio el Espíritu, que permite seguir amando, porque es la presencia de Dios en nosotros. Jesús, cuando ya no puede sostener la vida, lo último que hace es entregar el Espíritu en manos del Padre. Por eso, dar la vida es el máximo amor, es entregar hasta el Espíritu. Por el contrario, la vida en la carne es la vida cautiva por la ilusión del placer ilimitado, de la posibilidad de no ser responsable, de obrar sin consecuencia para lo que nos rodea, el cautiverio de nuestra subjetividad. Esto es muy actual, la idea de que hay un placer ilimitado. Es la destrucción del mundo que nos rodea. La posibilidad de creer que podemos seguir extrayendo bienes, energía, ensuciando el aire, ensuciando el agua para darnos placer. Y de esa manera vamos destruyendo lo que en realidad necesitamos. Es el deseo de ser para sí, sin ser al mismo tiempo para los otros, ser con los otros. Allí no puede habitar el amor, porque el amor es dación de sí, mientras que el egoísmo es usar al otro en función de lo propio. Por eso conduce a la muerte. Pero es el Espíritu el que levanta de la muerte, el que vivifica por el amor lo que el egoísmo ha matado. La vida en el Espíritu se muestra como vida en esperanza, no solo de ser humano, sino de toda la creación. Esto destaca Pablo en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, del cual venimos hablando. Toda la creación gime a una con dolores de parto y espera ansiosamente la gloriosa libertad de los hijos e hijas de Dios. La esperanza se constituye en la dinámica que sostiene el acto de amor. No es la esperanza del triunfo, sino la esperanza de plenitud, la redención de nuestro cuerpo. La brecha ha sido cubierta desde lo divino por la presencia del Cristo. La salvación ya se ha efectuado, pero se ha efectuado en esperanza.
La esperanza hace presente y activo el futuro. No es lo que ha de venir, ni es lo que ya vemos, sino lo que anticipamos. Por lo tanto, vivimos por el Espíritu en ese anticipo. La ética cristiana en el Espíritu no es, por lo tanto, una ética solo de resistencia, sino una ética de anticipación. Actuamos según lo que sabemos que ha de ser, según vivimos por el Espíritu, el anticipo del reino, y clamamos por ello. La ética cristiana es empezar a vivir por el Espíritu en la promesa. Por lo tanto, la escatología cristiana, la esperanza cristiana, no se centra en la segunda venida, sino en la manifestación de la plenitud. Es toda la predicación de la segunda venida de Cristo. Si alguien viene es porque no está. Nadie viene al lugar donde ya está. Si estamos esperando la segunda venida, es porque de alguna manera, dicen así en portugués, segunda venida. Segunda vinda. Segunda vinda. Es porque no está. Nadie viene al lugar donde ya está. Hablar da segunda vinda é dizer que o Cristo não está presente agora. E nós devemos aguardar uma segunda vinda. Mas a mensagem de Pablo é que no Espírito, Cristo está presente agora. Por el contrario, se supone la inactividad del Espíritu en el mundo. Una teología de la manifestación plena de la gloria de Dios, por el contrario, afirma una presencia constante del Espíritu en el mundo, que se mezcla, semella con la historia humana, inspira a los seres humanos para una novedad de vida, propicia y sostiene todo acto de amor. Deus nunca se va do mundo. Deus não abandona a sua criatura. Deus não abandona a sua criação. Deus não fuge do mundo. Está presente em seu espírito. La ascensión no es saída do mundo, sino el fin de una forma de manifestación para dar lugar a otra. Por lo que el Espíritu es el ya, pero todavía no, de Dios. Aún la Nueva Jerusalén subsisten los pueblos. Incluso con sus formas de gobierno, a la Nueva Jerusalén llegan los pueblos con sus reyes. Esto es lo que Juan ve en el Espíritu. El Espíritu, pues, es quien provee la visión de lo que aguardamos. Es el presente escatológico activo, pero a la vez el que impulsa hacia la manifestación final de la justicia divina. Entiendo que la espiritualidad que hoy necesitamos es la activación de esa esperanza, y esa esperanza es la que da sentido al mandato de amor. Por eso creo, vale la pena repetir la expresión con que Pablo concluye su exposición de lo que entiende como la verdadera vida en el Espíritu, los versos finales del capítulo 8 de Romanos.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, professor Néstor. Graças pela palavra, pela ponência e por a sua beleza também. Professor Vanderlei, não está, Sérgio? Por favor, chame-o para a gente fazer o encerramento. De qualquer maneira, queríamos desejar ao professor Néstor um feliz regresso para a Argentina, para Buenos Aires. Certamente a Graciela está com muita saudade, a esposa, depois de tantos dias, mas para nós foi um banquete de conferências, de diálogos. Queria agradecer também particularmente aos professores que conduziram as conferências e também fizeram as reações, e também aos alunos e amigos da faculdade que aqui estão e que puderam também desfrutar desses dias de reflexão teológica, de conferências e diálogos em torno de tema tão importante. Então, você que tem um livro, ou que vai adquirir um livro agora, que já não fez antes, ele vai assinar aqui mesmo na mesa, tá? Então você pode fazer uma filazinha, depois você dá um nome para ele e ele coloca o autógrafo e a literatura para você, tá bom? Explica um pouco o que é esse livro. Então, antes da gente fazer as palavras finais com o professor Vanderlei, diretor da faculdade, o professor Néstor vai dar uma palavra sobre o livro, a cristologia narrativa, enfim, o Jesus popular. Ele vai dar uma palavra que O que eu tentei fazer nesse livro é dar voz às pessoas anônimas do Evangelho. Há muitas pessoas no Evangelho que não conhecemos seu nome, mas temos o Evangelho por as narrativas, as relações que essas pessoas fez. Como se chamava a mulher samaritana? Ninguém sabe. Como se chamava o ladrão que é crucificado junto a Jesus? Ninguém sabe. Mas as duas pessoas, a mulher e o ladrão, dão testemunha de Jesus. Os evangelistas recolheram muitos testemunhos do povo anônimo que seguiu a Jesus na Galileia, que esteve com Jesus na Jerusalém, que viu da distância a crucifixão. As mulheres que choravam quando Jesus era levado ao caminho da cruz. Como nós resgatamos o dia de hoje essas vozes anônimas, vozes do povo anônimo, do povo sem nome, mas que foram a base da testemunha que hoje temos nos evangelhos. O trabalho exegético que eu tentei de fazer
e de recuperar as vozes anônimas, pensar como essas pessoas, como essa gente falou a outros, o que viu, o que percebeu, o que ouviu de Jesus. Eu vou fazer um conto que já fiz esta manhã. Eu tenho um carro. No carro há alguma coisa que não dá totalmente certo. Eu suspeito que há um problema no carro. Eu levo o carro para um mecânico. Eu digo para ele, há um problema no carro. Alguma coisa não está andando bem. Você pode fazer a revisão do carro e descobrir que a coisa, um pequeno detalhe que não está dando certo. E bem, deixe o carro aí. Vem amanhã, eu vou. E o carro é totalmente desarmado, peça por peça. Todas as peças feitas um montão, bem ordenadas, no escanteio do mecânico. Eu disse, é meu carro. Aí está, todas as peças estão aí, não falta nenhuma. Eu descobri que não dá certo. Mas agora como faço para andar com esse carro? Esse não é o meu problema. Você me disse, eu quero saber que é que não dá certo. Eu achei que é que não dá certo. Mas se anda ou não anda, se camina ou não camina, você não me disse nada. Eu acho que muita exegese bíblica faz o que o mecânico. Desarma o texto em infinitas peças, desmonta o texto e diz, isto vem de tal lado, isto vem de tal outro, esta é uma tradição, isto vem de histórias da religião, isto vem do javista, isto vem do eloísta, isto vem do tradição profética, isto vem da tradição grega, isto vem da... Mas qual é a mensagem? Esse não é meu problema. O que eu tentei fazer é armar, montar o carro novamente. Volver a pensar os relatos. Não somente a origem do relato, mas a gente que está por detrás do relato. A gente do povo, a gente mais simples do povo que acreditou no Jesus, antes da cruz e da ressurreição. E como eles contaram para os evangelistas as coisas que Jesus enfrentou, a reação dos sacerdotes. Por que reagiram dessa maneira? Isto é o que eu tratei de fazer com este livro. A metodologia não é a metodologia da exegese tradicional, mas é a metodologia da etnografia antropológica. Etnografia antropológica é quando o antropólogo vai ao povo e pergunta isto, aquilo, o que é que você crê, o que é que você acredita, como é que você pensa. Eu tentei com a imaginação e com o estudo da cultura daquele tempo reconstituir o discurso da gente simples. Por isso chamei do livro de Um Jesus Popular. Se
logrei o meu propósito ou não, é para você, para dizer. Mas para poder dizer, devem ler o livro. E para ler o livro, devem comprar o livro. E isto é aquilo que eu propongo para vocês esta noite. Antes da assinatura, eu queria convidar o senhor Vanderlei para dar as palavras finais das nossas conferências. Muito bem. O professor Néstor, antes de vir para cá, ele passou a semana, esteve a semana passada, sim, no Centro de Estudos Católicos e Leigos em São Paulo. Aí no sábado ele veio para cá, ficou o final de semana aqui conosco e esses 3 dias ministrando essas palestras. Eu estou dizendo isso porque, naturalmente, é um sacrifício deixar a família por 2 semanas e estar aqui. Então, professor Néstor, fica, de fato, o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento pelo seu empenho, pelo seu sacrifício, sua dedicação, em nos contemplar com a sua presença nesse que é o primeiro evento promovido pela Cátedra de Teologia Pública e Estudos da Religião, do Reverendo João Dias Araújo. E a gente espera que tenha alcançado a expectativa de todos vocês e agradecemos também a presença dos alunos, dos visitantes, daqueles que estiveram aqui nesse evento. Vamos encerrar então e dando uma salva de palmas e agradecendo o professor Néstor. Então, quem tem o livro, quer receber o autógrafo, por favor, venham aqui e façam a filinha.